Hola, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hora, gracia y paz sea su vida, su matrimonio, su familia, su hogar. Damos gracias al Señor por su vida, que el Señor le bendiga en esta hora. Gracias a usted por estar con nosotros. Le pido que me acompañe en este tiempo que vamos a tener de lectura y de meditar en la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 28 al 34. Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo, mi alma te alaba. Dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites meditar en ella. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a estudiar tu palabra, a tomarla a bien, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Que nuestra fe, Señor, crezca al conocerte, al saber que tus maravillas son grandes, Señor, que tú haces maravillas en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Bendice, Padre, cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Hermanos amados, vemos que Jesús lanza a los demonios a un hato de cerdos. Vemos el poder del Señor en este pasaje bíblico. Hay una descripción de estos hombres. Mateo habla de dos endemoniados, dos gadarenos. Marcos y Lucas hablan de uno. Probablemente Marcos y Lucas hablan del hombre que decidió seguir a Jesús. Probablemente sea así. Y vemos que Jesús llega a un lugar que se llama Gádara. Por eso dice la región de los Gadarenos. Esta era una población donde había más gentiles. Por eso es que habla ahí de los cerdos, de un hato de puercos, de cerdos, de chanchos, de marranos, como se les conozca en nuestros países. La Biblia habla de cerdos. Obviamente, hermanos, los judíos no crían cerdos y menos comer, porque para los judíos les es prohibido y son animales inmundos. En Levítico 11:7 lo podemos ver. Entonces vemos cómo el Señor
Es tan poderoso, es tan misericordioso, es tan soberano. Vemos la soberanía de Jesús ahí, de Dios mismo, en donde Él salva y libera a hombres que eran gentiles, es decir, no eran judíos, no eran judíos. Dios no hace acepción de personas. Ahora, hermanos, los endemoniados, porque eran hombres gadarenos que estaban endemoniados. La Biblia lo describe a estos hombres de una manera que vivían de una manera tan horrenda, tan horripilante, que la palabra habla ahí de que las personas ni se acercaban ahí a ellos. Eran personas que no andaban vestidas, habla la palabra. Porque vemos en Marcos 5, del 1 al 20 también de este mismo tema. En Lucas 5, 17 al 26 también habla de este tema. Y hay como un complemento entre los tres evangelios que hablan de este tema de los gadarenos. Dice la palabra en Marcos que eran hombres que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En Marcos 5 dice la palabra aquí que tenían su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. ¿Ven cómo hay un complemento en los evangelios hablando de estos endemoniados? Dice en Lucas 5, en Lucas, en Lucas 8, ¿sí? En Lucas 8, 27 en adelante. Dice que no vestían ropa, ni moraban en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y así sigue hablando la palabra. Hermanos, las condiciones en las que vivían estos hombres eran condiciones deplorables, eran condiciones prácticamente destructivas en las que vivían ellos. Los endemoniados, hermanos, están bajo el control de uno o más demonios. Los demonios, hermanos, algunas personas no creen, pero la Biblia habla de demonios, como acabamos de leer acá. Algunas personas no creen que pueden ser poseídas por los demonios, por espíritus inmundos, como se les dice en otros pasajes bíblicos. Los demonios son ángeles caídos, hermanos. Esos ángeles caídos fueron los que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Y ahora son espíritus malos a las órdenes del mismo diablo o Satanás, como se le conoce. ¿Y qué pasa con ellos, hermanos? Estos demonios ayudan a Satanás a tener a la gente esclava, cautiva. Ese es el plan de ellos, tener a la gente cautiva en vicios, en pecado, en tantas cosas. Espiritualmente están cautivas, hermanos. Físicamente tal vez no, pero espiritualmente son personas que están atadas por el enemigo. Y
Ellos, el plan de ellos es destruir, hermanos. ¿A qué vino el diablo? Matar, hurtar y destruir. Destruir, hermanos. A hurtar, matar y destruir. Pero, hermanos, cada cosa que ellos hacen es para mantener alejado al hombre de una relación con Dios, su creador, con Dios, su Padre. Porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero ellos, como saben el plan del Señor, tratan de alejarlo de esa relación que el Señor quiere tener con la humanidad. Pero es bonito saber y ver cuando uno lee estos versículos bíblicos o pasajes bíblicos o libros, de cómo estos, cuando veían a Jesús, perdían su poder. Porque ellos tienen poderes, sí, pero su poder es limitado. Jesús es poderoso ante ellos. Ellos, hermanos, se quedan paralizados ante la presencia de Jesús. Y también otra cosa que podemos ver acá es cómo los demonios reconocen a Jesús como hijo de Dios. Vemos en los otros evangelios de Marcos y Lucas donde dice el Hijo del Dios Altísimo. Así le dicen. Pero ¿sabe qué es el problema? Que ellos reconocen, pero ellos no le quieren obedecer. Porque ellos son la rebelión. Ellos se rebelaron y se siguen rebelando contra Dios. Porque ellos hacen lo contrario a lo que Dios dice que hagamos. Por eso es que ellos quieren también que nosotros hagamos lo contrario a lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, el diablo, Satanás, a través de sus mensajeros, que son sus demonios, sus espíritus inmundos, él se opone y busca meter en las personas cualquier pretexto para que no estudien, para que no escudriñen las escrituras, porque en las escrituras está cómo debemos nosotros conducirnos. Él no quiere que se nos sea revelada la verdad. Por eso usa cualquier pretexto. Mete sueño. Cuando las personas empiezan a leer la palabra, se duermen. Pretextos de que tienen que salir, que no tienen tiempo. Pasó el día y no pudieron leer la palabra. Cualquier pretexto. Esa es una de las cosas que el enemigo usa para que nosotros no obedezcamos la palabra del Señor. Cuando se nos es revelada, nosotros obedecemos, pero Él no quiere, hermanos, que nosotros obedezcamos al Señor, porque Él es rebelde y Él es, hermanos, todo lo contrario a lo que Dios es. La naturaleza del enemigo es malvada, maligna. En Santiago 2:19 habla de que los demonios creen y tiemblan. Así dice Santiago 2:19. Ellos creen y tiemblan, pero no obedecen. Porque como ellos ya saben cuál es su fin, el destino final de ellos es el lago de fuego, donde será eterno. Pero Él quiere que usted y yo le sigamos a Él también y caigamos. Él quiere arrastrarnos también a nosotros. Por eso el plan de Él es que nosotros caigamos y no nos levantemos, destruirnos como tenían los gadarenos. En esas condiciones, hermanos, en esas condiciones,
tan tremendas en las que estaban esos hombres, vemos hoy en día cómo están, ¿no? Pero también hay personas que andan muy bien vestidas, que andan bien arregladitas, pero también están con demonios. Quizás no del tipo de demonios que tenían los gadarenos, ¿no? Pero tal vez tienen otro tipo de demonios. Entonces, volviendo a que los demonios creen y tiemblan, hermanos. A veces nosotros creemos, pero creer no basta. La fe es más que creer. Por la fe nosotros aceptamos que Jesús ha hecho un sacrificio perfecto a favor de nosotros. Perfecto, hermanos. Por la fe nosotros lo recibimos. Por la fe nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad que hay en nosotros y de la necesidad que tenemos de Dios y de recibir a Jesús como único, suficiente Salvador, que es el único que puede salvarnos de mi pecado, de su pecado. Y la manera de demostrar nuestra fe es obedeciéndole a Él en su palabra. ¿Ven? Por eso es que el diablo se opone a que nosotros sepamos la palabra, conozcamos la palabra. De cualquier manera, el diablo se opone. Entonces, hermanos, según las leyes judías, estos hombres eran inmundos en 3 sentidos. Era lo que les decía. Primero, eran gentiles, no eran judíos. Entonces, recuérdense, los judíos no podían relacionarse con los gentiles. Ellos no podían relacionarse. Estaban poseídos por el demonio también. Y otra cosa es que vivían en los cementerios. En los cementerios, hermano. Entonces, por esa razón, los judíos los consideraban inmundos. Pero vemos la misericordia y la soberanía de Jesús al ayudar a estos hombres a pesar de todo lo que acabamos de decir. Él tuvo misericordia, hermanos. Jesús está lleno de misericordia. Por eso debemos de pedirle misericordia a Dios. Esa misericordia y esa pasión que Jesús tenía. Que Él no hacía acepción de personas, hermano. Nosotros no deberíamos de dar la espalda a las personas que consideramos inmundas, hermanos. Aquellas personas que vemos con esas características de estos hombres. Hay muchas en nuestra sociedad, hermanos. Tenemos a veces repulsión contra ellas. Caminamos así como los demás de Gadara, que se iban así por un lado y agarraban otro camino con tal de no cruzarse con los, porque tenían pánico. Imagínense desnudos y en esas condiciones tan tremendas. Era terrible, pero nosotros debemos de pedirle al Señor misericordia. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque todo ser humano, hermanos, todo ser humano es una creación única de Dios. Y cada uno de nosotros es especial para el Señor. Él se tomó el tiempo para formarnos, para pulirnos. Imagínense, somos únicos, porque el ADN nos dice que somos únicos, hermanos. La huella digital nos dice que somos únicos, hermanos. La misma ciencia lo reafirma y lo confirma, hermanos. Somos únicos, somos creación única del Creador, de Dios.
Y esa creación necesita de Dios, necesita de Dios. No solo usted ni yo, todos necesitamos de Dios. Aún esas personas que están en esas condiciones necesitan de Dios, hermano. ¿Y qué hay de aquellos que andan bien vestidos, que tal vez están poseídos por otro tipo de demonios elegantes? Donde la nariz anda así toda respingada, como decimos. Esos también andan endemoniados, tal vez no en las condiciones de los gadarenos, pero otro tipo de demonio. Entonces tenemos que tener misericordia. Cuando vemos una persona orgullosa, hermanos, ahí hay problemas. ¿Qué espíritus se están moviendo ahí? La Biblia nos dice, hermanos, que en Apocalipsis 10, que al final Satanás y sus ángeles serán echados al lago de fuego. Cuando los demonios le dicen a Jesús que no los atormente antes de tiempo, mire cómo son, porque lo reconocieron y le dice, ¿por qué? No, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Se entiende, hermanos, que ellos conocen su destino final. Por eso el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien arrastrar con él, hermanos. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé una visión, ver cómo, es decir, hermanos, que nos dé el discernimiento de espíritu para ver qué espíritus pueden haber de influencia en nuestra vida, porque no nos dejan crecer espiritualmente. Probablemente, hermanos. El enemigo siempre anda así como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes busca? A los siervos de Dios, a los hijos de Dios, aquellos que buscan a Dios de día y de noche. Busca cómo atormentarlos, busca cómo hacerles daño, cómo alejarlos de Dios, porque sabe que buscamos del Señor. Cuando los demonios entraron a los cerdos, estos se fueron al despeñadero y cayeron al mar, al agua, ¿verdad, hermano? Vemos, hermanos, como estos espíritus le dicen a Jesús en el versículo 31, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Vemos cómo estos seres quieren habitar siempre en cuerpos y que habitan tanto en seres humanos como en animales. Les gusta siempre andar en cuerpos físicos. Ellos son espíritus, pero operan en cuerpos físicos, ya sea de seres humanos o animales, hermano. Les gusta habitar en cuerpos. Y también podemos ver que estos también tienen la intención de destruir, como habíamos hablado, que dice la palabra que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Como no pudieron destruir a los gadarenos, a los dos que tenían poseídos, entonces destruyeron a los cerdos. En cuanto ellos fueron y habitaron en los cerdos, que los llevó fue al despeñadero y cayeron al agua. Y murieron los cerditos, ¿verdad? Pero la acción de Jesús es totalmente diferente, hermanos. El valor que le da a la vida humana nuestro Señor Jesucristo es incalculable. Jesús le da un valor a cada persona. Recuerden, estos eran gentiles, como usted y como yo, no eran judíos. Eran hermanos
hombres que andaban en esas condiciones, porque Jesús se interesó por ellos, porque son su creación, son creación de Dios, y Él ama y le tienen un valor incalculable. Usted y yo valemos mucho para el Señor. No dejemos de valorar a las personas, ni dejar de valorarnos a nosotros como hijos de Dios. Tenemos la identidad de Cristo, que el diablo, Satanás, ni sus secuaces nos vengan con mentiras y nos hagan creer lo contrario, de que no valemos, de que no podemos hacer nada. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Somos creación y no solamente somos creación del Eterno, sino somos hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. O sea, valemos la sangre de Cristo, hermanos. Él nos ha limpiado, nos ha dado vida y vida en abundancia. Miren, lo contrario a los planes de Satanás que Jesús tiene para usted y para mí. Usted vale mucho. Usted vale la sangre de Cristo. Por eso es que es por gracia que somos nosotros salvos. Porque es incalculable, hermanos, el valor que nosotros tenemos. Debemos de ser como Jesús nosotros, tener esa misericordia que vio al gadareno, a los gadarenos, y tuvo esa misericordia de ellos, porque los vio atormentados. A ver si nosotros tenemos el valor de ir y pararnos donde están esos hombres en esas condiciones y hablarles a los demonios que salgan en el nombre de Jesús. No, ¿verdad, hermanos? Porque nos falta misericordia y todavía no hemos conocido el poder sobrenatural. O tal vez no es que no hemos conocido, sino que no tenemos la suficiente fe o no creemos que Jesús puede usarnos para liberar, para ayudar a que esas personas sean liberadas en el nombre de Jesús. Porque no es por nosotros, sino por el poder de Jesucristo. ¿Por qué la gente le pidió a Jesús que se fuera, hermanos? Ahí vemos en el versículo 34 que le dice que se vayan. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Puede haber sucedido dos cosas, hermanos. O ambas. O una. Temían el poder sobrenatural que Jesús tenía en ese momento, que era un poder, hermanos, incontrolable. Incontrolable. O sea, ellos nunca habían visto un poder igual al de Jesús. Por eso estaban asustados, atemorizados. Les vino temor, hermano. Pero es que también estaban molestos probablemente con la pérdida de los hatos de cerdos que se habían perdido. Recuerda, eran 2,000 cerdos aproximadamente. Ellos no estaban nada contentos. Ellos no miraban la liberación que Jesús había hecho con estos gadarenos, porque conocían las condiciones en las que estos hombres habían estado, pero no se alegraron por eso. Más bien se enojaron y tuvieron temor porque Jesús podía continuar eliminando la fuente de sus ingresos, la fuente de la subsistencia de ellos, porque de eso vivían. La pregunta es, hermanos, ¿será que nos preocupan más las propiedades más que el alma de las personas? Como estos de Gadara que se preocuparon más por perder la fuente de sus ingresos que
la gente fuera liberada de espíritus inmundos, porque podemos ver en los evangelios cómo había aquellos milagros de Jesús en liberar de espíritus inmundos que causaban enfermedades, que causaban muchas cosas, hermanos. Mantenían atadas a las personas. Hoy en día también sucede eso, hermanos. Andan personas así. Hermanos amados, es fácil darle más valor a las posesiones que a la vida humana, ¿verdad? A veces le damos más valor a las posesiones que tenemos, a las cosas materiales, incluso a los animales. Pero la vida de un ser humano vale más, hermanos, que las propiedades. Hermanos, era tremendo lo que estaba sucediendo con estos hombres, porque en Marcos, ellos, los espíritus inmundos, cuando Jesús les pregunta por el nombre, ¿cómo te llamas? El demonio dice que su nombre es Legión, porque somos muchos, dice. Y Legión es una unidad, es la unidad más grande de un ejército romano. Y estaba compuesta de 3,000 a 6,000 soldados. Hermanos, imagínense la cantidad de demonios o de espíritus inmundos que habitaban en esas personas. Hoy en día también andan esos espíritus en personas así, hermanos. Cuando vea usted una persona en esas condiciones, imagínese cuántos demonios habitan en esa persona. No son enfermedades, hermanos, son espíritus que tienen poseída a esa persona. A veces dicen, no, es que es esquizofrenia, es que es locura, pero los que ya conocemos estas situaciones, los que ya conocemos la palabra y vemos las condiciones a las que llevan los demonios a estas personas, sabemos que es espiritual, hermano, y que solo Jesús puede librarlo con una palabra, porque Jesús ordenaba que saliera del cuerpo, de los cuerpos de las personas estas. Hermanos, la meta de los demonios era, y sigue siendo, era controlar a los humanos en los que habitan. Controlar, hermano. Controlar a las personas, hermanos. Ellos tienen control de sus acciones, de sus pensamientos, de su manera de caminar, de su manera de vestir. Controlan todo, hermano, sus emociones, sus sentimientos. Estas personas estaban a tal punto que ya ni razonaban. Quienes habitaban totalmente el cuerpo de esta persona eran espíritus inmundos. Lo tenían dominado totalmente. Pero la meta de Jesús era, y sigue siendo, liberar a esas personas del pecado y del control de Satanás. Jesús quiere liberar a las personas. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a dar libertad. Él vino a liberar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a quitar el control a Satanás de las personas, a salvar las almas, hermanos. Aquellas que están atados, atormentados, a darle paz y libertad al alma angustiada. A eso vino Jesús, hermanos. Los demonios sabían, hermanos, que no tenían poder sobre Jesús. Ellos sabían bien, hermanos. Por eso cuando lo vieron, le rogaron que no lo enviara a un lugar distante. Esa es otra de las cosas, que los demonios pareciera que controlan territorios, controlan cierto territorio y están como ahí desde hace siglos, hermanos, porque ellos están desde hace siglos aquí en la tierra.
controlando ciertos territorios, dominando ciertos territorios. Lo que sucede en ese territorio donde usted habita, ese es el tipo de espíritus inmundos que están dominando. ¿Mm? Si nosotros vemos que en ese lugar hay mucho alcohólico, esos son los espíritus que están controlando. Si hay mucha droga, esos son los espíritus que están controlando. Si hay mucha prostitución, esos son los espíritus que están controlando. ¿Mm? Y otras cosas, hermanos, que podemos mencionar. Jesús, hermanos, cuando ellos le pidieron de que no los mandara a un lugar distante, Jesús accedió. ¿Pero por qué Jesús accede? Aunque Jesús accede, pone fin a la obra destructiva que ellos tenían contra estos hombres gadarenos. Pudo haberlos enviado de un solo al infierno, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué Jesús no lo hace? ¿No lo hizo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la hora final aún no ha llegado. Al final todos los demonios serán enviados al lago de fuego eterno. Podemos verlo en Mateo 25, 41. Entonces, hermanos, estos demonios reconocen a Jesús y su autoridad de manera inmediatamente. Los demonios reconocen al Hijo de Dios, hermanos. Los demonios reconocen a un cristiano genuino. Los demonios reconocen cuando Jesús habita en una persona y esa persona camina en obediencia. Tienen miedo. Ellos tienen miedo a la autoridad de Jesús, hermanos. Ellos temen la autoridad de Jesús. Sabía que Jesús podía destruirlos allí nomás. Los demonios son mensajeros de Satanás, son poderosos y destructivos, hermanos. Hoy en día siguen activos, atentan y destruyen la comunión y la relación del hombre con Dios. Cuidado, dejar de orar. Cuidado con dejar de congregarse. Con cuidado con dejar de estar en comunión con los hermanos. Porque Él quiere que nosotros no tengamos una relación con el Eterno. Porque ellos ya no lo pueden tener, hermanos. Ellos tuvieron el tiempo con Dios, pero por su rebelión fueron sacados y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos a través de Cristo Jesús. Pero ellos no, por eso nos odian. Por eso nos odian, porque saben que usted y yo tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, reconociéndolo a Él como su único y suficiente Salvador. Primero reconociendo que nosotros somos pecadores, que nada somos sin Él, que necesitamos de ese Dios creador. Y a través de Jesús podemos venir a Él, reconociendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Los demonios y la posesión demoníaca son reales, hermanos. Son reales. Pidámosle al Señor discernimiento para poder saber, identificar, probar a los espíritus. Así dice la palabra. Hermanos, es necesario que nosotros como cristianos reconozcamos la potestad que tiene Satanás y sus demonios, sus secuaces, sus emisarios, sus mensajeros. Pero no debemos permitir que la curiosidad nos conduzca a mezclarnos con las fuerzas demoníacas. Todo tiene un límite. ¿Dónde podemos conocer las fuerzas
o el dominio que tiene Satanás? En la palabra del Señor. No necesitamos ir a ningún otro lado, hermanos. Meternos a una cueva, irnos a hablar con un brujo, a un hechicero, a un santero, a un satanista. No, hermanos. O invocar cosas para conocer. Hay cosas que no nos es a nosotros necesario saber. Solamente lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que estamos leyendo acá. El poder que tiene Satanás sobre las personas. Por eso es que nosotros debemos conducirnos de la manera correcta, como el Señor nos dice en su palabra, para no darle lugar al diablo, como dice la palabra. No deis lugar al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, habla, hermanos. Si usted tiene ahí la oportunidad o el tiempo para leerlo, léalo, hermanos. Podemos leerlo ahorita. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios está hecha estas naciones de delante de ti. Estas son prácticas abominables para el Señor, hermanos. Así que nosotros debemos de evitar mezclarnos con las fuerzas demoníacas, hermanos. Pero saber, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Saber que el poder que tiene Jesús sobre las tinieblas, eso debemos de conocerlo nosotros, hermanos. Que Jesús es más poderoso que cualquier poder diabólico. Y que Jesús puede liberar a cualquiera, hermanos. Vemos el caso de estos gadarenos, las condiciones en las que estaban estos hombres. Los demonios, hermanos, no tienen poder sobre los que confían en Dios. La confianza significa aquellos que caminan en Dios, que saben de que Dios está con ellos y le obedecen, hermanos. Le obedecen a Dios. A veces viene Satanás y nos zarandea. Sí, es cierto. La Biblia lo dice también. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Y Dios no va a permitir que Satanás nos toque nuestra alma, como pasó con Job. Hasta cierto punto el Señor va a permitir, porque no hay nada que el diablo haga sin que antes lo pida al Señor, porque Él también se sujeta a Dios. Pero anda buscando a aquellos que abren puertas para entrar y poseerlos. Por eso es que es necesario que nosotros caminemos en obediencia para no abrirle las puertas al diablo, sino más bien a abrirle las puertas de nuestro corazón a Jesús. Hermano, Jesús libera a muchas personas de la obra destructiva de cualquier posesión demoníaca. De cualquier posesión demoníaca. Y aquí lo podemos ver, hermanos. Y todavía el Señor Jesucristo lo sigue haciendo a través de sus siervos. A través de que nosotros busquemos al Señor. Que le reconozcamos, hermanos. Que Él nos puede salvar, que Él nos puede liberar de cualquier artimaña del enemigo, de cualquier ataque del enemigo, hermanos. El Señor lo puede hacer. El Señor sigue haciendo ese tipo de milagros, hermanos.
Gloria a Dios. Jesús puede liberar a cualquier persona, hermanos. Recordemos que los demonios andan sueltos todavía y van a ser destruidos en su totalidad cuando llegue el tiempo. Pero el tiempo va a llegar, hermanos. Pero mientras tanto, nosotros podemos ser guiados por el Señor, hermanos. Mientras tanto, Jesús sigue liberando a las personas, aquellos que se le acercan, aquellos que le buscan, hermanos. El Señor sigue ayudando, hermanos. Contra cualquier poder de Satanás, Jesús puede, hermanos. No hay poder más grande que el poder del Creador. Y ese precio que Jesús pagó en la cruz nos hace libres, hermanos. La sangre que Jesús derramó en su cruz, en la cruz del Calvario, nos libera, hermanos. Nos ha comprado, hermanos, con precio de sangre el Señor. Dios dio a su único Hijo para morir en la cruz por mis pecados, por sus pecados. Así como Jesús liberó a los gadarenos, puede liberarla a usted de cualquier atadura por la cual pueda estar sufriendo, por la cual pueda estar padeciendo, que le impide seguir a Jesús. Cualquier atadura que usted siente que tiene ahí, el Señor puede romper cadenas, el Señor puede liberarla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Padre, por ese precio tan hermoso que tú pagaste. Gracias, Señor, por tu amor y porque no haces acepción de personas. Señor, cualquier atadura que haya en mis hermanas, en mis hermanos, en el nombre de Jesús, encárgate tú, Señor, porque tú tienes poder para liberar, porque a ti, Señor, se sujeta y se somete todo espíritu inmundo, Padre. Señor, perdona cada pecado, perdona, Señor, cada iniquidad y libra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, sé tú liberando de toda atadura, liberando, Señor, de toda posesión demoníaca, de todo aquello, Señor, que impide buscarte, que impide tener una relación contigo, Señor. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Destruir, Señor, esa relación que nosotros debemos de tener contigo como nuestro Creador, como nuestro Padre. Pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por mis hermanos para que seas tú ayudándoles con cada cosa que están lidiando en el día a día, con cada situación que les impide tener una libertad en ti, Señor. Una libertad en Cristo, porque tú viniste a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos. En el nombre de Jesús, rompe con toda cadena, Señor, con toda maldición generacional. Rompe con toda brujería, con toda hechicería, santería, con todo vudú. Padre, tú eres poderoso, Señor, y confiamos en que tu poder salvador llega a cada alma, Señor, a cada familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, papito lindo, por tu amor, por ese amor que tú nos muestras cada día, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, cada vida. Bendice a mi hermana, a mi hermano que está ahí, Señor, y ayúdalo en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Gracias por este tiempo. Sé que fue un poco largo, pero el tema de verdad que es un poco extenso y nos quedamos cortos porque hay mucho para hablar de este tema.
Pero lo importante es saber de que Jesús es poderoso y que tenemos libertad en Él, que podemos confiar en Él, caminar en confianza con Él. Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Que el Señor me los bendiga, bendiga su hogar, la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su vida y en su hogar. Gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite.